Listo. Listo, amados, vamos a orar. Amados, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Ok? Ahí estamos, ¿verdad? Allá me ve. Padre Celestial, en este momento te damos gracias porque tu palabra, Señor, es nuestra autoridad máxima en la cual nosotros anhelamos vivir, entender y conocer para este tiempo. Espíritu Santo, tráenos tu revelación. Al estar reunidos y congregados en el nombre de Jesucristo, dice tu palabra que donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Así que pedimos que estés con nosotros en este tiempo y que nos ayudes. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. El lunes estuvimos compartiendo acerca de la invocación de los espíritus, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de invocar a los espíritus y vimos qué interesante es eso, ¿verdad? Qué interesante cómo el ejemplo del profeta Elías, cuando estuvo frente a 400 profetas de Baal, y él siendo un profeta de Dios, pues fue poderoso cuando hubo una invocación de parte de un hijo de Dios. Y eso fue a grosso modo lo que estuvimos viendo. Nos quedamos en la parte donde decíamos que por otro lado, hay personas que invocan el nombre de Jesús, pero no lo conocen. Y hablábamos que no, el nombre de Jesucristo no es un cliché, no es un amuleto, no es un amuleto con el cual podamos decir, ay Jesús. Cuando llovía acá en Zacatecas y mi abuela materna duraba días en la casa, escuchaba los truenos, la lluvia, y ella decía, ay Jesús 1000 veces. Siempre decía eso mi abuelita, Jesús 1000 veces. Y eso se me quedó. No, pues los truenos seguían y la lluvia y el cielo se caía. No es como un amuleto. Este día vamos a analizar un poquito acerca de lo que dice la escritura, y la clase de hoy se llama Invocando al Dios no conocido. Por lo que decíamos, ¿verdad? Que sin conocer al Señor, aquellos muchachos en la escritura final que leímos el lunes, que iban pasando por la calle y que conocían el nombre de Jesús, sí conocían el nombre de Jesús, se metieron a una casa a sacar espíritus, y los demonios le dijeron, es que nosotros conocemos a Jesús, nosotros conocemos a Pablo, pero a ustedes no los conocemos. Y pasó algo tremendo ahí porque los demonios se violentaron, se fueron encima de ellos, y aparte de dejarlos en ridículo, los mandaron golpeados y desnudos a la calle. Entonces, no se trata tampoco de estar usando ni invocar el nombre de Jesús, nada más así. No, esto no trabaja así. Hechos 17:23, lo voy a leer. Hechos 17, nos vamos a leer palabra de Dios. Hechos 17:23 dice: aquí está hablando Pablo. Pablo estaba en Atenas, y más arriba en el capítulo dice que por el 16 en adelante dice que Pablo andaba en la calle, o sea, en donde estaban todos los perdidos y todo mundo, los judíos, había gente en la sinagoga, ahí andaba Pablo en medio de todo eso. Pablo suelta esta palabra y les dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues, sin conocerlo. Dice, es a quien yo os anuncio. Lo voy a leer otra vez. Aquí tengo también lo quiero leer en la pechita. Denme un segundo porque aquí me prestó mi marido la Biblia pechita, esa es la de él. Déjenme busco a ver cómo dice, porque en la iglesia se me quedó la Nueva Traducción Viviente, pero dejen busco a ver cómo dice aquí. Está bien interesante esta escritura. Hechos 17:23. Ya lo encontré. Dice, porque mientras yo pasaba y veía el templo donde adoran, encontré un altar que tenía esta inscripción: al Dios desconocido. Aquí en la Reina Valera dice al Dios no conocido, y en la pechita
dice al Dios desconocido. Por tanto, al que ustedes adoran, aunque no lo conocen, es al mismo que yo les anuncio. Dice la Peshita, porque el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor de los cielos y de la tierra. ¿Realmente conocemos ese Dios? ¿Realmente conocemos ese Dios que hizo los cielos y la tierra? Dice, no mora en templos construidos por manos, ni es ministrado por manos humanas, ni necesita de nada, porque Él es quien da la vida y el alma a toda persona, y no ha hecho todo el mundo de los hombres de una sangre, para que moren sobre la superficie de toda la tierra, y por su mandato estableció estaciones, puso los límites al lugar de morada de los hombres para que busquen e investiguen acerca de Dios y lo encuentren a través de sus creaciones, porque ciertamente Él no está lejos de ninguno de nosotros. Lo dice el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, así como también algunos de los sabios que están entre ustedes han declarado, porque somos de origen suyo. Dice el versículo en Hechos 17, acá en la Reina Valera, dice el 24. Bueno, si ya lo leí. Dice el 27. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, para que busquen a Dios. Para que busquemos a Dios, ¿verdad? Y cuando estaba leyendo esas escrituras, pues meditaba varias cosas. Cómo es una realidad que a veces tenemos un altar y ofrecemos cosas. Aquí dice, pues hablan de él, lo adoran, pero no lo conocen. Es como ese tema de, si tú no conoces a alguien, a lo mejor alguien te ha confundido en alguna ocasión y te ha dicho, ay, que tú no eres. Algún tiempo en las redes sociales me confundieron con otra Erika Dávila, pero ella se apellida Tinajero. Y pensaban, me contactaban porque pensaban que era yo, que era ella, Erika Dávila, pero ella se apellida Tinajero, y yo me apellido Arellano. Y me confundían mucho, entonces cuando ya veía que estaban confundidos, a veces hasta me hablaban por teléfono, Erika Dávila, y yo sí, pero no era yo, estaba buscando a Tinajero. Entonces yo ya no respondía, me hablaban, pero como yo no los conocía, no les contestaba. Se puede tener un altar, se puede invocar a Dios, al Dios no conocido, dice que al Dios desconocido, aunque proclamemos el nombre de Jesucristo y lo sabemos, y dice aquí un Dios desconocido, podemos tener un altar, invocar a Dios y no conocerle, crear atmósferas y no conocerle, porque si Dios no conoce, Dios no va a responder. Si Dios no te conoce o Dios no me conoce, no va a responder el Señor. No va a responder. Aquí dice que en Levítico, voy a leer Levítico 19. Levítico 19, eso está de pensar. Es como una meditación hoy, más que una enseñanza, ¿verdad? Y más los que tenemos tantos años en el Evangelio, o 5, o 2, o un año. Estos tiempos se están acelerando porque como estamos en los últimos tiempos, va a venir también un aceleramiento para que le conozcamos, aun cuando hemos tenido muchos años metidos en la iglesia, cuando algunos crecimos ahí en la iglesia, es para meditar esta situación, estas escrituras, porque el Señor se refería así a aquellos que levantaban altares, aquellos que hacían cosas para Él y lo adoraban, y aquí dice el Dios desconocido, no lo conocen. Levíticos 19:31. Déjenme les leo. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. En el versículo 31 hay 3 palabras importantes. Déjenme ver cómo dice en la Peshita.
Levíticos 19:31. Levítico 19:31 dice: no recurrirán a los espíritus familiares, ni a los adivinos, ni los consultarán para que no se contaminen por ellos. Yo soy Yahvé, su Dios, Yahweh, aquí dice. O sea que los espíritus familiares tienen que ver con ir a los adivinos. Y aquí está diciendo el Señor en la Reina Valera: no os volváis, no os volváis. Y Dios nos está desafiando personalmente, pues lo que Dios está hablando a mi vida en este tiempo. Dios me lo está recordando, me está empapando estas escrituras. No es tiempo de volver atrás, ni de dudar, ni de andar invocando otras cosas, ni permitir que nadie llegue a tu casa invocando espíritus. Si alguien llega, amado, póngale atención. Si alguien llega a tu casa a murmurar de otra persona, es que vamos a orar por la hermana, porque mira, taca, 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 está invocando un espíritu de murmuración en tu casa. Si alguien llega a enjuiciar a alguien en tu casa y tú lo permites, está viendo una invocación de ese espíritu de juicio. Y esa persona contamina tu ambiente. A eso se refiere. No os volváis. Tengan cuidado en lo que hablamos, en lo que invocamos, en lo que decimos. Hay una diferencia entre lo que es encantador, adivinador y alguien que consulta. Aquí dice: no volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis. Un encantador, esto está como una palabra que a veces tenemos, ¿verdad? Es que me encanta. Esa palabra ya hace tiempo una mujer de Dios me la enseñó. Ya hace mucho tiempo me decían: no digas mucho esa palabra, porque eso de me encanta, una persona encantadora, aunque es como un cumplido, realmente significa una persona que enamora, que seduce y que finalmente te ciega. Porque hay personas que conocen la palabra, que se paran frente a un escenario, a un altar, como lo que estamos hablando, a una plataforma, y en cuanto hablan, uno queda encantado. Y no tanto de lo que está predicando, la carisma. Nosotros tuvimos líderes espirituales hace muchos años que en cuanto esas personas abrían la boca, pero de verdad que uno ni parpadeaba. Uno se quedaba encantado, es un espíritu de encantamiento. Eso no es de Dios. Y aquí dice la palabra: no os volváis a los encantadores. Aguas, ojo, si tú y yo no podemos vivir sin estar hablando con una persona. No, es que me hace falta. Hoy necesito hablar con esta persona porque es que me edifica, me bendice. Si tú y yo podemos depender de alguien, es de Dios. Claro que es sano tener comunicación, hacer llamaditas, no digo que eso esté mal, pero estoy hablando de los encantadores, de esas personas que nosotros conocimos un artista cristiano, porque realmente pues era un artista, y cuando él se paraba en las plataformas a cantar, eso era que él movía, algo impresionante, era encantador el hombre. El escenario, su música excelente, lo que ministraba, pero cuando se bajaba del escenario, era la persona más grosera y más orgullosa y déspota en ese momento. Era un encantador, se paraba a usar sus dones y talentos para encantar. La gente abría la boca y lloraba, y en cuanto ese hombre se bajaba, una vez nos dimos cuenta que fue y pateó un equipo de sonido enojado porque no era el equipo de sonido que él había pedido para un concierto, y etcétera, etcétera. Un adivinador, cuidado, les voy a compartir algo que me pasó hace tiempo cuando viví en Miami. Salimos de la iglesia un domingo y nos fuimos al buffet. No recuerdo, iba mucha gente, entre ellos supongo que Martita y Alvarito, mi cuñado, íbamos muchos a ese buffet. Y me paré a servir la comida. Entonces yo llevaba un vestido blanco porque ese día las chequinas todas se fueron de blanco, pero vestidos blancos, todo de blanco. En la cabeza una banda blanca, como esta que traigo, pero blanca. Y me fui así, no me cambié. Salimos del servicio, me fui con mi vestido blanco y mi banda blanca. Y me agarré el cabello porque hacía mucho calor.
Entonces me intercepta una mujer y me dice, ¿tú eres adivina? ¿Tú adivinas la suerte? ¿Tú sabes el futuro? Me dijo, ¿tú sabes el futuro? Le dije, sí, sí, sí lo sé. Si tú no te arrepientes y te rindes a Cristo, porque ella me trató de decir que si era como, pues sí, como santera o divina. Y le dije, sí, sí sé el futuro. Yo sé algo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, pasarás eternidad con Cristo. Y si no estás con Cristo, tu futuro no va a estar con Cristo. Y me reí, me fui de ahí, pero ella se quedó impresionada porque ella pensó que le iba a leer las cartas o la suerte, no lo sé, ¿verdad? Un adivinador, cuidado. Cuidado con abrir puertas ahí. En el momento en el que te aborda alguien y te dice, te voy a adivinar tu futuro, o préstame tu mano, güerita, me dijeron hace como un año en una tienda, iba saliendo de la tienda donde compro mi mercado siempre, y se me aproximaron 2, 3 gitanas, y y me hablaron, y dame la mano, tu mano. Y yo dije, Señor, te reprenda, y yo me fui de ahí. O sea, no permitas eso, porque en el momento en el que tú escuchas eso, tú activas y tú invocas espíritus de adivinación. Dice, no consultéis. ¿Sabes qué? No dejes que nadie te consulte. Para eso tenemos la palabra. Podemos clamar a Dios. Cuando a Pablo le pasó esto. Cuando el apóstol Pablo se lo hicieron, cuando esta mujer salió, porque hasta dice que hasta lo aduló y habló bien de él, Pablo se enojó y la reprendió. Y para acabar, le echó fuera ese demonio. Eso dice la escritura. Si Pablo se hubiera vuelto, por eso dice aquí en Levítico, no os volváis, no, o sea, no voltees, no pongas atención, no te aproximes a esas cosas, porque estás invocando esos espíritus. Dice, si tú te vuelves, te estás volviendo a los adivinos, están abriendo puertas. Ayer estuve ministrando a una mujer en la noche, ella me decía que ella ve algo en su casa. Ella está viviendo una crisis muy fuerte y me pidió ayuda. Hace mucho tiempo que yo no hablaba con ella. Está en una crisis muy fuerte y ha habido mucho dolor en esa casa. Entonces, hablando en tema familiar y de matrimonio, y por todas las puertas que se han abierto, por todo lo que se ha invocado, es tan real. Es como estamos ahorita meditando nosotros en esto, estamos estudiando con la palabra, porque no es que estamos agarrando un libro que se llama demoniología, y tú abres esos libros a veces y hay nombres de demonios en esos libros que ni siquiera están en la Biblia. Entonces, no podemos estar leyendo, como decía mi mamá ayer o antier, porque ayer no me pude conectar, decía mi mamá, mucho cuidado con lo que escuchamos en internet. Claudita, con lo que nos compartió de la Ciudad Santa. No podemos agarrar fuentes así porque están en YouTube, porque tienen muchas vistas, muchos likes. No, tenemos que irnos a la palabra de Dios. Y todo lo que queremos hablar ahorita se tiene que alinear a la palabra del Señor. Y el Señor le estaba hablando en Levítico, el Señor estaba hablando en Hechos, que tuvieran cuidado con lo que uno dice, a quién invocas. Evocar es diferente. En la parte 2 lo vamos a ver. Invocar es lo que estamos aprendiendo. Evocar es cuando tú estás pensando en algo y supongamos un muerto. Tú estás, he atendido esos casos también de madres que en específico, una madre que perdió a su hijo, lleva varios años de muerto el hombre, lo mataron al hijo, lo mataron, lo asesinaron, y hay otra también que asesinaron en este tiempo a su hijo, y todo el tiempo están hablando, te extraño, hablo con mi hijo, en sus pensamientos están evocando, eso no está permitido en la Biblia. Eso está, déjenme ver si está esta escritura aquí a la mano. Vamos a buscar Eclesiastés 9:5. No estoy segura si es esa escritura. A ver. Vamos a ver Eclesiastés 9:5. A ver. Vamos a ver. Espero que sí. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, a veces es que no, a mí me lo han dicho, pastores, que yo soñé con mi comadre que se murió, yo soñé con mi esposo que se murió, con
con mi abuelita que se murió y me habló en el sueño y me dijo cosas pues que no sabían y que solamente yo sabía. Claro, porque el demonio sabe muchas cosas. Ahí es un espíritu que está siendo evocado también por los pensamientos y está manifestándose en un sueño. Porque aquí dice claro, porque su memoria es puesta en el olvido. Ahora vamos a ver en la pechita. A ver. Eclesiastés. Está interesante, ¿verdad? Está muy interesante pues aprender estos principios. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y no volverán a tener recompensa, puesto que su memoria ha sido borrada. Aunque los muertos están dormidos, aquí dice, ellos no pueden estar enviando mensajes o hablándote en los sueños. Decían, escuché un canto hace tiempo, no me lo sé, es un grupo cristiano, y ellos tienen una canción que se llama Yo te extrañaré, y esa canción está hablando de un muerto. Yo te extrañaré, no me acuerdo qué tanto dice, pero se refiere a eso porque lo ponen a veces en los velorios, y yo no había entendido esto. O sea que no podemos debemos tener mucho cuidado como nosotros hablamos, invocamos sin darnos cuenta espíritus. Pero aquí es claro, el Señor en el Antiguo Testamento, el sacerdote, había una escuela de profetas y el Señor usaba a sus profetas en el Antiguo Testamento. Era una parte muy importante, porque todo el Antiguo Testamento está lleno de profetas. La Biblia tiene profetas mayores, profetas menores. En el Nuevo Testamento, el Señor, esa escritura no la saqué, pero la dejamos pendiente. El Señor dio el don de profecía en el Nuevo Testamento para exhortar y edificar. Pero no debemos dejar que nadie nos enamore o nos encante el oído, porque luego es que nos convertimos nos somos encantados, viene ese espíritu de adivinación, sí, la palabra de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque también hay verdaderos profetas. Hay hombres y mujeres de Dios con ese don profético que están soltando esta palabra. Es la palabra profética más veraz, más certera. Cuando alguien quiera venir a darte una palabra profética y no esté aquí, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios porque la palabra profética segura es esta. Cuando tú quieras hablar profecía sobre alguien, háblale la palabra. ¿Qué es lo que queremos hacer con Santiago? Porque estoy segura que Dios va a usar su voz como un profeta en esta era, en este tiempo, porque Él va a soltar la palabra de Dios y se va a cumplir. Mucho de lo que Dios le diga a Él, que va a suceder porque está en su palabra, se va a cumplir. Entonces estamos muy claros que es tiempo de tener mucho cuidado, porque a causa de que viene gente que a veces tiene espíritu de adivinación y que vino y te dio una palabra y se cumplió. Entonces, realmente perdemos el interés por leer Biblia. ¿Por qué no leemos Biblia? ¿Por qué no leemos Biblia? Porque entonces andamos buscando a ver quién nos da una palabra, a ver quién nos alienta, a ver quién nos bendice, a ver quién nos da, y no conocemos a Dios. Conocemos lo que otros nos han enseñado, conocemos lo que otros han predicado, y muchas enseñanzas son buenas, pero no conocemos a Dios. Dice Romanos 10:13. Déjense lo leo. Y cuando venga esta revelación, porque es una pregunta muy personal, vamos a poder caminar de una forma diferente. Dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. No todo aquel que invocar el nombre del Señor lo conocerá. Aquí dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solo será salvo. Invocar al Señor será salvo. Hoy acabo de ministrar a otra persona hace rato y le decía, ponte a cuentas con Dios. Invoca de nuevo el nombre del Señor. Acércate esta noche ahí en tu tema familiar por lo que estás viviendo y acércate, dile, Señor, invoco tu nombre. Sálvame, no puedo. Ya no puedo, no tengo fuerzas para seguir. Permíteme volver a empezar contigo. Quiero conocerte.
Y Dios lo hace, porque aquí dice su palabra, y su palabra es verdad. Dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Tengo otra cita que tengo aquí, a ver si la anoté. No, no la anoté, yo te la voy a encontrar. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hemos hablado en otros momentos acerca del nuevo nacimiento. Ayer ministré a otra mujer de Dios. Esta es una mujer de Dios y yo le dije, necesitamos ver si realmente hubo un nuevo nacimiento en estas personas, porque a veces pensamos que sí, aquellos hombres que fueron a echar fuera demonios y que sacaron demonios y que sanaron, cuando estén delante del Señor, el Señor les va a decir, yo no los conocí, yo no te conozco. Entonces ahí entendemos que la frustración que a veces tenemos porque el Señor no nos contesta o porque ha habido un tiempo de respuesta detenida, no a veces es porque el Señor no quiere contestar todavía. Realmente es porque hablamos y el Señor no nos conoce y no contesta. Y la palabra de Dios es muy fuerte, porque esta es palabra. Estamos compartiendo palabra. Esta es palabra de Dios. Y su palabra confronta, dice, pues ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tengo una cita, déjenla buscar en mi teléfono porque sí lo quiero leer. Sí lo quiero leer porque no, se me pasó a escribirla. Pero la Biblia es clara. Dejen busco ese versículo. Y mientras les hago una pregunta, y si quieren la pueden responder con micrófono abierto, si no solamente meditarla, pero ¿para qué fuimos creados? Mediten en esa palabra. Ah, no, ya sé dónde lo tengo, ya me acordé. ¿Para qué fuimos creados? ¿Alguien me puede decir para qué fuimos creados? Para alabanza de su gloria. Fíjense lo que dice la palabra. Dice Romanos 8:34. Está poderoso. Romanos, ya lo encontré, es que lo vi de último, estaba terminando de escribir y lo anoté, no me acuerdo de dónde lo había anotado. Pero Dios me habló hoy y me dijo, ¿qué tanto me conoces? ¿Qué tanto me conoces? Dice Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condena? El Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. No es ese. No. ¿Cómo dice el versículo? Dice que fuimos creados para tener comunión con Él. No me recuerdo cómo dice ese versículo. No es ese. Fuimos creados para tener comunión con Dios. A ver, si alguien lo tiene, me lo puede leer, si no ahorita lo voy a sacar de mi Biblia, porque ese versículo es súper importante, porque a veces hablamos mucho ese tema de, no, es que yo tengo un propósito, sí tienes un propósito, es que yo tengo una asignación, Dios puso un plan, sí, pero eso es como general, como lo general, pero dice, fuimos creados para tener comunión con el Padre, déjenme lo localizo. Fuimos creados. Si Claudita lo tiene, me lo pasa. Para tener comunión con Él. A ver. ¿Ya dónde voy? A ver. Bueno, ahí nos quedamos con ese versículo. Por favor, búsquenmelo cuando alguien lo encuentre. Me dice porque es bien importante aterrizarlo con la palabra. Nada, si no, es que no. Lo estaba anotando de último y no supe dónde lo anoté. A ver. Romanos 8.
No, no lo encuentro. Pero voy a aterrizar esto, ¿no? Les debo esa escritura y la voy a buscar ahorita. Definitivamente nos podemos analizar y darnos cuenta si hemos estado como declarando cosas que no conocemos, que no creemos y que pensábamos que por decir en el nombre de Jesús nos seríamos conocidos por el Señor. Y no es así. No es así. Para que, decía Jesús, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Porque Jesús, si algo se caracterizó su ministerio en la tierra, fue que no hacía nada por sí solo. No, él todo se lo consultaba, tenía comunión, conocía a su padre y son días donde necesitamos estar claros si estamos haciendo un altar espiritual real. Porque aunque hemos hecho altares, pues no ha pasado nada. A veces no ha pasado nada. No ha venido revelación de lo que hacemos. Y la revelación o el rema nos va a llevar a tener autoridad, sabiduría, cada día escoger un lugar. Todos deberemos, yo por eso estoy feliz que ya vamos a tener nuestra recámara como debe de ser, en orden, ese espacio seguro, ese espacio donde será el lugar de mi altar con el Señor, que no va a andar ahí vagando por toda la casa, ¿verdad? Con todo regado. Convertir ese hábito diario de conocerlo para que cuando lo invoquemos sea diferente nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Y nos dejamos a veces de pelear, de frustrarnos con Dios, es que tú no me escuchas, es que Dios no me ama, es que Dios es injusto. No, el problema es que realmente no lo conoces. Job dijo, de oídas te había oído. Un hombre justo, que lo amaba, un hombre bueno, piadoso, que era muy especial para Dios. Pero ahora te puedo ver. Una cosa es de oídas. Y cosa curiosa, que después de su desierto, termina el libro de Job diciendo que ahora ya lo conocía. Y lo mismo me sucedió a mí, que fue lo que le compartía a otra pastora en estos días. Yo le dije, no, es que realmente yo tengo pocos años de que conozco a Dios. O sea, que hubo una convicción, que hubo un verdadero y nuevo nacimiento dentro de mí. Hubo un despertar espiritual, realmente, porque pues casi que nazco en la banca de la iglesia. Si yo a los 11 años ya estaba dentro de la iglesia, y no demerito nada de eso, porque ¿qué sería de mi vida? Pero no lo conocía como ahora. Lo conocía de oídas, pero ahora mis ojos lo pueden ver. Es diferente. Es diferente como Pablo. Pablo conocía, sabía de Jesús. Lo odiaba tanto que mataba a todos los que creían en Jesucristo y los perseguía. Pero después de ese encuentro que él tuvo cara a cara con Jesucristo, su vida nunca volvió a ser la misma. Es una diferencia abismal. Es algo muy, muy diferente tener en este tiempo claro que necesitamos conocer a quién estamos invocando. No hacerlo en un tinte religioso. O en mi caso, que tengo 33 años metida en una iglesia, porque lo vi, he visto todo tipo de escenarios, conciertos, eventos, congresos, años de iglesia, retiros, veladas, que no he vivido yo. Y en el desierto es que yo lo conocí a él. El pueblo de Dios conoció a su Dios en el desierto. Lo conocieron ahí y eso cambia tu vida. Eso es un antes y es un después. Yo he recordado personas que aún ahorita mismo están conectadas aquí en Teams y han pasado sus desiertos, han pasado los momentos más difíciles y lo único que han dicho, yo vine a conocer aquí a un Dios no desconocido, un Dios real. Y Dios nos invita en este día a empezar a levantar altares al Dios conocido. Dice Romanos, somos hijos del Dios viviente. Y ya leí un poco de lo que es nuestro Dios, porque en la presencia, cuando empiezas a conocer a Dios realmente, ¿a quién tú vas a invocar? No solamente es invocar a alguien para que nos salve y nos ayude.
y nos resuelva los problemas. No, la presencia de Dios es un tiempo donde nos lavamos. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, pero su sangre nos lava. Ya estamos en esos tiempos de altares. Esos tiempos te van a llevar a ti y a mí a conocer al Dios desconocido, verdaderamente. Va a venir una revelación. Su espíritu nos va a revelar lo importante que es tener altares y conocerlo, buscarlo y conocerlo, porque dice su palabra que Él es tan ancho, tan alto, que sus pensamientos no son los nuestros. Necesitamos caminar y para mí es un privilegio y es un honor confesar y reconocer que Jesucristo es mi Señor. Ya no soy gentil, ya tengo una adopción y ya tengo el derecho de conocerle, de estar en intimidad. Podemos comenzar teniendo una lista de escrituras que nos ministren profundamente, sanidad, por lo que tú quieras, pero con la palabra. Conocer cómo Dios opera a través de su palabra, porque esa palabra es agua viva. Cuando la crees, cuando la declaras con fe, es algo que nos levanta, que nos santifica, que pone a la carne, pero suavecita, y el espíritu se empieza a fortalecer, empieza a venir sabiduría para tomar decisiones, porque entonces Dios te va a estar diciendo cómo hacer. Vas a conocer tan palpable su voz, su voluntad, que no vamos a errar tanto. Vamos a entender qué está haciendo el Hijo con el Padre. Vamos a entender qué está haciendo el Espíritu Santo. Todo eso lo tenemos que conocer y eso no se alcanza solamente declarando a Jesús. No, no es magia. Es ir y entender que es más allá que eso, que es tiempo de levantar y no descuidar nuestros altares espirituales verdaderos, donde realmente sea grato lo que se esté ofreciendo ahí. Un corazón, una disposición en todo para conocerlo a Él, para conocer el Dios que nos salvó, que nos rescató, que nos ha dado gracia, favor, empleo, salud, nueva oportunidad, que nos está sustentando. Entonces yo quería compartir esas escrituras con ustedes, no quería dejar volando el otro tema, porque sí hablamos de cómo no invocar demonios, pero también necesitábamos entender que tampoco es como un amuleto el nombre de Jesucristo, y que tengamos cuidado y que tengamos conciencia de que no porque decimos en el nombre de Jesús, pues ya vimos todos los argumentos, porque si no lo conocemos, nada va a suceder. Si Él no nos conoce, va a decir apártense de mí. Y le va a hablar a personas que eran usadas aquí, que hacían cosas para Él, como sanar y echar fuera espíritus. Y vaya que echar fuera un demonio no es así como algo que todo mundo quiere hacer. Entonces, a pesar de todo eso, el Señor les va a decir, no les conozco. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos sea revelado en qué nivel de conocerle estamos caminando en este tiempo. El otro día, el Señor usó a alguien para confrontarnos, a mi esposo y a mí, y decía, en esta cuarentena hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo, entonces que no siga sucediendo así, que mientras estemos en casa tengamos no solamente la mesa llena de Biblias y estudios y videos y prédicas, sino que de nuestro espíritu venga esa revelación, que el Señor traiga a nuestro espíritu revelación de quién es Él, quién es Él, si realmente lo conocemos. Y los que estamos conectados esta tarde, creo que tenemos anhelo de conocerle. Así que vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde, Padre, porque tú has sido bueno y tu gracia y tu misericordia se ha extendido y no nos has dado incluso lo que merecemos. Hemos sido justificados, porque si ya hubiéramos obtenido lo que merecemos, muchos no estaríamos aquí. Gracias. Y Señor, hoy queremos conocerte más. Señor, revélate. Dile ahí donde está, Señor, revélanos a Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo de vida. Revélanos a tu Hijo, Padre. Revélanos quién tú eres. Porque aquel que ya vio al Hijo, ya vio al Padre.
El que ya conoció al Hijo, ya conoció al Padre, porque son uno. Señor, revélanos tu palabra, enséñanos a conocerte más, permítenos discernir, permítenos desechar lo que no viene de ti, permítenos que tu palabra no tenga filtros, porque tu palabra se interpreta por sí sola. Ayúdanos a ser diligentes en nuestros tiempos y buscar y venir, Señor, y abrir tu palabra y que toda esa palabra profética venga a ser cumplida sobre nosotros. Tu palabra dice, Señor, que aquel que no tiene sabiduría, que te pida. Así que te pedimos sabiduría, revelación, dice Efesios, espíritu de revelación. Yo estoy convencida que algo sucedió cuando mi esposo y yo tuvimos 2 años orando ese versículo. Te pedíamos espíritu de revelación y de sabiduría, para que nuestros ojos se abrieran, Señor. Que los ojos de nuestro entendimiento se abrieran y te pudieran ver esa esperanza que tú nos llamaste en este tiempo. Y sabemos que vendrán días donde tu espíritu nos siga enseñando, porque tu palabra dice que tu mismo espíritu nos va a recordar todas las cosas. Aún aquellos que decíamos que no podíamos aprendernos tu palabra, tú has venido a romper esas fortalezas mentales y has empezado a traer, Señor, tu palabra que está siendo sembrada en nosotros. Te doy gracias por eso y que estos hombres y mujeres que hoy escuchan tu palabra seamos desafiados a conocerte más, porque lo que hemos conocido de ti no se compara con lo que tú nos quieres enseñar, con todos los misterios y las revelaciones que están en tu bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, por rescatarnos y por darnos la oportunidad hoy de leer tu palabra con esta libertad, sin ser perseguidos. Gracias porque tenemos más de 3, 4 Biblias en nuestra casa y somos libres para amarla, aprenderla y declararla y compartirla. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanas. Le dejo el lugar a Rosita. Rosa Dávila. ¿Se fue mi mamá? Está ahí. No. Perdón, es que tenía el micrófono. Estamos hablando con el mute. Sí, ya tengo rato hablando, ¿eh? Bueno, primero te encontré una cita de las que tú buscabas. A ver. Es en 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese era, déjame yo. Espérame. Sí. Ese es, mamá. Ese es. 1 de Corintios 1:9. A ver, déjame lo anoto. Lo voy a subrayar aquí en mi Biblia. Anótenlo, hermanos. Anótenlo. 1 Corintios, no me lo he aprendido, pero lo tenía ahí en la mente y no lo hallaba. 1 Corintios 1:9. Esa es la respuesta. Amén. Respuesta mayor porque para eso fuimos llamados, para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. No hay excusa. Así y es. Lo que estaba diciendo ahorita que estaba el mute, es que yo creo que hoy nos queda más que nunca claro, porque a mí también me preguntan, soñé, mi papá, mi hermano, mi esposo, mi hijo, lo soñé y me dijo lo que pasó, yo ni sabía, o una persona vino y me oró y me dijo, Dios me mostró esto. Entonces no hay forma de que los muertos se manifiesten en el mundo de los vivos. No, y esa interpretación de sueños y todo es tan delicado. Sí. Escuché un testimonio de una mujer que llegó a la iglesia con su pastora y le dijo, pastora, soñé un caballo blanco que venía por mí y que tenía unas patotas bien grandes y yo me fui a buscar en el internet el significado del caballo blanco y eso era la muerte, pastora. Y dice la pastora que le iba a decir, pues váyase con todo y su caballo porque usted cenó quesadillas, no sé qué cenaría, eso nada que ver. Sí. Dijo, hermana, póngase a leer la Biblia porque en Apocalipsis habla que Jesucristo va a venir en un caballo. Entonces, a veces transgiversamos los sueños
no leemos Biblia y nos andamos inventando la interpretación de nuestros sueños. Eso es delicado. Si no leemos Biblia, si no nos congregamos, si estamos en rebeldía, si leemos todo tipo de libros y nunca hemos leído completa la Biblia, pues aguas con interpretar sueños o lo que sea, porque sí, obviamente hay un don de interpretación de sueños, pero cuando está alineado, yo me acuerdo cuando José Víctor entró en su proceso de la operación, él soñó que íbamos rumbo a Guadalajara y que el coche se volteaba y que todos quedábamos anegados en el agua y que nada más él quedaba como a salvo, que él se veía que él estaba bien, que en medio de un accidente y un momento así, él estaba bien. Y yo me quedé con ese sueño y yo nunca le pedí a nadie que me lo interpretara ni nada. Pero luego vino la operación de él y se empataba mucho eso que habíamos vivido con que Dios lo iba a salvaguardar en su operación, en su proceso, en todo. Pero eso uno se lo va pidiendo al Señor. Eso Dios como que lo va aclarando. Por eso hablaba al principio lo que decía la palabra de no consultar adivinos, cuidado con los encantadores, porque luego eso te empieza a enamorar y te alejas de la palabra. Cierras la palabra y ya no nos andamos correteando la palabra profética. No es así. No es así. Así no vamos a conocer a Dios. Así no. Y este versículo lo dice todo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así. Punto. Sí, amén. Amén. Otra cosa muy importante, Erika, que no hay una cosa que te dé la buena suerte. Y todavía en casas yo veo cosas que antes sabíamos esto es para la buena suerte. Que una herradura atrás de la puerta, que si tengo esto me libera de las, ¿cómo se dicen? Del ambiente. Sí, las malas vibras, esto se va. Eso nada, solamente la presencia de Dios es lo que echa fuera todo lo que el enemigo quiera traer. No hay cosa que nos dé buena suerte. Borremos de nuestra mente, porque ahorita que Erika decía a mi mamá, me recordé muchas cosas que ella fue a la iglesia presbiteriana, pero nunca leyó la Biblia, creo que no conocía la Biblia. Así es. Pero tenía unos principios cristianos que los vivió siempre. Y bueno, ella amaba al Señor y todo, pero nunca leyó la Biblia. Estaban como prohibida la Biblia antes, o no sé, para los católicos y los cristianos, como que no había mucha lectura ni estudio de la Biblia. Entonces ella decía, por ejemplo, eso, cuando había truenos y todo, Jesús 1000 veces. Y otra cosa que siempre nos decía, no pasen por abajo de la escalera. Esto es pésima suerte. Ya tiraste la sal, déjale hecho agua en forma de cruz y rezo un credo. Y era cristiana. Sí. Con eso, porque si no nos vamos a salar. Ella decía esto. Sí. Y había muchas cosas que se te quedan a ti, que cuando llegamos al Señor tenemos que renunciar a todas esas, como fantasías, como cosas que nada que ver. Entonces, de esto es lo que yo creo que el Señor nos habla, de que nos está santificando en este tiempo, de que nos va limpiando, de que nos va abriendo los ojos espirituales para que veamos, pero también tiene mucho que ver tu corazón. Si tú dispones tu corazón y quieres hacerlo, Dios te va a escuchar y Dios va a darte lo que le estás pidiendo, porque todo aquel que pide recibe, pero a veces creemos que pedir cosas materiales y Señor, sáname, Señor, dame un carro, Señor, es que lo primero que tenemos que pedirle es discernimiento, es entendimiento, revelación de su palabra. Entonces, bueno, pues yo creo que hoy estuvo muy, muy provechoso el tema para poder quedar claro y saber con las escrituras, no sé si las anotaron, cuando alguien les diga, no, es que yo soñé, es que me dijeron, es que mi mamá me visitó, que era otra cosa que hacía mi mamá. Sí, ella me decía cuando murió mi abuelita, que mi abuelita la visitaba por las noches y que ya no le daba miedo, ella le hablaba, ella veía a mi abuelita literalmente, físicamente. Sí. Ella tenía pues la costumbre de dormir muy noche, entonces cuando ella estaba quedando dormida, me imagino, el enemigo le engañaba y me decía, es que no estoy sola, mi mamá me visita porque se casó mi hermana y yo y ella se quedó sola. Dice, mi mamá me visita todas las noches, mi viejita, hablo con ella, le digo gracias porque me acompañas, está un rato y luego se va.
Y yo lo creía, porque aunque ya estaba conociendo al Señor, yo lo creía. Pero cuando te llega la revelación y el Señor te muestra cómo el enemigo nos engaña de tantas maneras, hasta ahí llegó la abuelita cuando yo consulté a un pastor, y era un pastor joven, Beto. Sí, sí. Él estaba en el instituto bíblico apenas estudiando. Y yo le conté y él con la palabra habló con mi mamá, porque yo todavía no sabía interpretar, leerle la Biblia. Dije, pastor, mi mamá está haciendo, no, hermanita, él hablaba tan calmadito. Y él habló con mi mamá y mi mamá tuvo que reprender ese demonio. Imagínense mi mamá, ver a la viejita que se le sentó y usted, ¿sabes qué? Satanás mentiroso, te vas en el nombre de Jesús. Sí. Y mi abuelita no volvió. No era mi abuelita, pero así es de mentiroso Satanás. Él no es mentiroso, es el padre de la mentira, así que wow. No, pues entre más escuchamos, creo que más nos falta por conocer, pero Eriquita, gracias por ese tema. Yo creo que todavía para el lunes tienes temas sobre ese, ¿va? Sí, todavía no acaba.